Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien ante toda esta situación y todo lo que está surgiendo y que, pues bueno, todavía no hemos podido regresar a nuestras labores como ya quisiéramos estar muchos, sobre todo quienes nos encanta lo que hacemos y quienes nos inspiramos día a día con ese movimiento. Pues sí, sí nos hace falta, ¿no? El regresar. Pero bueno, pues hay que seguir aguantando, ojalá y que esto pronto pase, depende de nosotros, depende de que respetemos y pues bueno, nos mantengamos a lo que nos están indicando nuestras autoridades. Digo, no hay que ser caso omiso, sobre todo si de eso depende que pronto nos podamos activar. Pero bueno, hago este pequeño video porque igual, como siempre, mi intención ha sido dejar un mensaje o darte un mensaje. Fíjate que durante toda esta situación y todo lo que está pasando, sin duda los expertos, los economistas, los grandes estudiosos del tema y pues inclusive hasta a veces hasta por sentido común podemos ver que la situación es como nunca nos lo habíamos imaginado. Nunca nos había tocado vivir esa situación tan intensa de aislamiento por un virus o por una amenaza hacia la salud de la humanidad, y que eso pues obviamente nos haga cambiar la vida como ya la teníamos o como ya veníamos haciendo nuestras cosas. Y ante esa situación, pues los estudiosos y todos nos ponemos a ver que después de esto probablemente las cosas no vuelvan a ser igual. Probablemente muchos trabajos tradicionales se van a perder, muchos negocios tradicionales se van a venir abajo. La forma de hacer las cosas o de hacer negocios va a cambiar. Y ahí te va como dato interesante y para que también te pongas tú a reflexionarlo. Hemos vivido siempre en nuestro mundo o en nuestra vida y al transcurso de los años nuestra historia nos ha indicado que vivimos por etapas, ¿sí? Desde que, pues en este caso, la evolución se ha dado, pues todo ha sido también una etapa. Y ya rebobinando la historia, no a mucho tiempo, sino unos siglos atrás, pues nos damos cuenta que es cierto. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando por los años 1700, 1800, la gente se dedicaba al campo? Sí, no, era la mayor fuente de trabajo, eran grandes hacendados, el terrateniente eran las personas ricas o las poderosas, las que tenían el dinero, las que circulaban el efectivo. Las personas que se dedicaban a trabajar el campo, pues meramente subsistían de eso, y bueno, era trabajar jornadas muy largas o muy atenuantes en el campo, donde pues de eso dependía el alimento de cada familia, y muchas de ellas familias inclusive vivían en las propiedades de los hacendados, y en otros países se daba la esclavitud. Pero bueno, eso fue una época, y eso era lo normal, o sea, nosotros también ahorita lo vemos y decimos, ay, pobrecitos, ¿cómo vivían en aquel entonces? Pues sí, sí es cierto, ¿no? Las cosas han cambiado en cuanto a aquella situación, pero en realidad en aquel entonces para la gente era la forma de vivir. O sea, para el hacendado era su forma de vivir, y para la gente que trabajaba directamente en el campo, pues era su forma de vivir, y a lo mucho que podían aspirar pues era tener siempre los 3 alimentos al día y pues el poder vestir, ¿no? Y las necesidades básicas. Eso era a lo que podía aspirar, ¿no? Una persona que trabajaba en ese entonces. Después pues se vino la tecnología y se vino la era industrial. A partir ya de los años o inicios de los años 1900 se da en este caso un gran avance tecnológico, y entonces muchas empresas empiezan a darse cuenta del potencial que se tiene, pero obviamente no, una sola persona no podía manejar esa tecnología como para poder desarrollar en masa o en serie ciertos productos que se dieron a la invención, que actualmente muchos de ellos todavía consumimos o tenemos. Pero a partir de ahí entonces se nace la industria, y la industria pues le viene a conformar lo que era el trabajo tradicional. Viene el cambio en donde, sabes que ya no eres esclavo, ya no es el hacendado, ahora bueno, es el patrón, es el dueño de la fábrica, de la industria, y todos los empleados, pues en este caso ahora les prometían prestaciones como un sueldo base, ya sea semanal, quincenalmente. Le ofrecían en este caso seguridad social como prestaciones médicas, le ofrecían
pues vaya, un sinnúmero de prestaciones a cambio de que el trabajador se quedara ciertas horas a laborar y que produjera en base, en serie, lo que eran ciertos productos, ¿no? Y de ahí es por eso que también se derivan las guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial y la Segunda, y desde ahí muchas personas trabajaban en la industria y de ahí salía el dinero, ¿no? Y de ahí eso fue evolucionando. Al rato ya las horas de trabajo disminuyeron, hubo mejores prestaciones, las condiciones laborales fueron dándose mejor, se empezaron a generar los sindicatos, se empezaron a crear formas más cómodas y agradables para el trabajador, cuando en ese momento se creó la clase media. Antes nada más había la clase pobre y la clase rica o la clase alta, y entonces en ese tiempo que mejoró la situación del empleado, pues se dio la clase media. Y la clase media dependía en este caso, pues de hecho era a donde muchos querían aspirar, porque era tener un sueldo seguro, era vivir en base a ciertas prestaciones que ya te permitían tener una casa que a lo mejor ibas a pagar toda tu vida, pero bueno, ya era una casa o tu casa que en algún momento ibas a pagar, y tu vehículo, y bueno, ya te permitía sacar cosas a crédito y te empezabas a hacer de más cosas, y eso te daba una vida más cómoda, ¿no? Entonces eso empezó a buscar la gente, la comodidad y la seguridad del empleo, y durante muchos años ese sistema fue un éxito. Desde los 50, 60 hasta los 90, eso fue un éxito rotundo. O sea, la gente vivía bien siendo empleada en una clase media. O sea, no estaban tampoco en la clase rica o alta, pero tampoco estaban en la clase baja necesitada. Tenían lo que deseaban en base a materiales, y en base a educación y en base a salud, ¿verdad? Eso, pues con los años, no me dejarás mentir, ha ido decreciendo. Simplemente los sistemas de salud o el sistema social de salud, pues ha ido decreciendo. ¿Por qué? Porque los empleados fueron siendo cada vez más, las industrias, o más bien la inflación fue aumentando, la globalización fue creciendo, entonces todo eso empezó a demeritar las prestaciones. Y pues no me dejarás mentir, el IMSS no precisamente es una institución de alta calidad, ¿sí? Y mucha gente se queja de que dice, no, pues prefiero mejor pagar un particular que ir a esperar ciertas horas o cierto tiempo a que me den una cita en el IMSS, ¿no? Entonces, y eso pasaba, y dejó de ser atractivo, en este caso, el ser empleado nada más. A partir del 2000, finales de los 90, se dio la era de la información. A partir de ahí se marca otra época u otra etapa que corta de tajo la era industrial y se da la era de la información. Ahí pues obviamente es donde empieza el boom de las computadoras, de la tecnología, del internet. Mucha gente ya puede obtener información a través del internet, puede hacer pagos, puede hacer compras, inclusive se dieron cuenta que podían hacer negocios por internet, y esto empezó a crecer mucho, a hacer crecer la economía de muchas personas, y empezaban las personas que tenían un sueldo o que eran empleados, empezaban a generar un ingreso extra por medio del internet, o había personas que meramente se dedicaban por medio del internet a generar ingresos. Y eso fue creciendo, se fue haciendo tan popular, la tecnología empezó a crecer a pasos agigantados, y hoy en día ya no es factible o ya no es atractivo ser empleado. Ser empleado ya ahorita es sinónimo de estar en un rango bajo, ¿sí? ¿Por qué? Digo, sin menospreciar y sin ofender a nadie, no es la situación. Me refiero a esto meramente como algo informativo o como una reflexión. ¿Pero por qué? Porque ahorita la mayoría de los empleos en México son mal pagados. La mayoría de los empleos en México, un profesionista está ganando entre 6,000 a 10,000 pesos, si bien le va, y eso menos las prestaciones, ¿no? Lo que le quitan de impuestos, de que se está pagando una casa, de que se está pagando un auto, los créditos, etcétera. Viene sobreviviendo un empleado ya en líquido como con 3,000 pesos al mes. Y eso no es vida. Eso no es vida, porque al fin de cuentas la canasta básica, los combustibles y todo lo demás está subiendo. Está dejando de ser atractivo para las personas el tener un empleo o un sueldo seguro, ¿sí? Entonces ya la seguridad del empleo ya se acabó, ya se terminó, ¿sí? Y quienes todavía creen que saliendo su carrera van a encontrar un buen empleo, pues híjole, lamento decirlo, pero la verdad se acabó. Yo todavía creo que disfruté algo de eso, de lo bonito, cuando uno sale a la carrera y agarra un empleo que le da ciertos gustos y comodidades.
pero en algún momento yo me di cuenta que no era vida. No era vida por el nivel de estrés, no era vida por en ese caso, lo que se ganaba o lo que quedaba líquido. Y dije, no, yo no quiero esto. Y fue por eso que empecé a investigar un poquito más. Y fue donde yo me di cuenta que de esa situación, que ahorita lo que está dejando en realidad, o la gente que está ganando bien, es porque está teniendo un negocio a través del internet, a través de casa, o sea, trabajando desde casa inclusive. Ahorita la gente se está dando cuenta que estar en casa, trabajando en casa, pues es lo que se viene. Y déjame decirte, probablemente estamos ya ante otra pauta de una época u otra etapa que se está terminando y estamos empezando una nueva. Y va a ser la del home office. ¿Por qué? Las empresas ahorita se están dando cuenta, y no es mentira, investígalo. La mayoría de las empresas, curiosamente ahorita que la gente está trabajando en su casa, están creciendo hasta un 70, un 80% más en productividad. Y están reduciendo gastos hasta en un 40-50% por no tener a los empleados trabajando en las oficinas. ¿Qué va a preferir la empresa? ¿Que sigas yendo a trabajar de la manera tradicional o mejor quedarte en casa? ¿Y qué crees? Probablemente después de esto cambie también la manera de contratar a una persona. Probablemente ya no sean empleados, ya sean freelancers. Eso significa que te van a contratar, ok, tú contratas, tú trabajas, tú me haces todo lo que yo necesito, pero trabajas desde casa, vas a trabajar en base a resultados, en base a lo que hagas te voy a pagar, pero yo no tengo por qué pagar ya tu sistema de salud, ni tus prestaciones, ni nada de lo que tenga, en este caso, que pagar a las empresas actualmente tradicionales que tienen que estar dando de alta empleados en el IMSS, en el Infonavit, prestaciones, etc. Eso es un ahorro para las empresas, es un ahorro de luz al no tenerte en sus oficinas, es un ahorro de papel, es un ahorro de hojas, es un ahorro inmensamente grande para las empresas, ¿sí? ¿Qué pasa? Probablemente empiece a haber gente que va a empezar a ofrecer sus servicios por internet muy bien capacitada, como ya lo hay, y entonces de ahí es donde van a empezar a mantenerse estas personas. Entonces, ponte a pensar, ponte a reflexionar. La seguridad de tu empleo ya no existe. Desgraciadamente en esta época se están perdiendo muchos empleos con esa situación de contingencia. Se está perdiendo mucho la tradicionalidad del trabajo. Entonces, ponte a reflexionar. ¿Vale la pena seguir pensando como sigues pensando en un sueldito seguro o algo que me dé seguridad para ir y venir a mi trabajo todos los días, a mi casa, y hacer mismo todos los días como una rutina y de ahí no salir de una zona de confort? Ponte a pensar, la competitividad se va a dar ahorita a través del internet y a través de quienes quieren hacer un negocio extra al empleo que ya tienen, a las personas que quieran desarrollar un negocio de networking para, en este caso, exponenciarlo por medio de las redes. Te lo dejo de tarea, te lo dejo de reflexión. Ponte a pensar que es cierto y pues bueno, esperemos que todos podamos cambiar nuestro chip, empezar a cambiar nuestra mentalidad, empezar a abrirnos a lo nuevo que se viene, porque acuérdate, hay un dicho por ahí que a lo mejor trillado, a lo mejor no lo conocías, pero la mente es como un paracaídas. Si no se abre, de nada va a funcionar. Y ahorita ocupamos un paracaídas. Gusto saludarte, que estés muy bien, cuídate.